esto. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de mensajes que hemos llevado todos los jueves. Desde octubre, llevamos ahorita en agosto, así que casi ya un año, poquito, porque pasa bien rápido el tiempo. ¿Cuántos vieron que ya agosto y dijeron, ya casi es Navidad? En verdad ya vemos que nos vamos acercando más al final del año y se pasa el tiempo rapidísimo. Así que vamos a hablar del pecado el día de hoy, una vez más, como lo hemos estado haciendo por estos pasados meses. Y el pecado que vamos a hablar el día de hoy le he puesto como título, el pecado de la traición. El pecado de la traición. Y la traición es una de las más viles maldades humanas. Y se lo vuelvo a repetir, la traición es una de las más viles maldades humanas. Porque ¿sabe qué hace la traición? La traición ataca por la espalda al otro. La traición es encajarle un cuchillo a alguien por la espalda. Por eso dijimos, es una de las más viles maldades que se puede hacer. También es una maldad porque no nomás ataca a la otra persona, pero ataca muchas veces a aquellos que han demostrado su amor y su apoyo. Y de repente se voltean y el cuchillazo por la espalda. Y lo invito a que hagamos una oración y dejemos que el Señor nos hable en esta noche. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos has permitido estar aquí el día de hoy por un motivo, Señor, y es que escuchemos tu palabra. Señor, gracias porque has permitido, Señor, también que podamos reunirnos libremente, Señor, porque hasta este día tú nos has dado ese privilegio. Te damos gracias por mis hermanos que están aquí, que ellos pudieron llegar, Señor, con bien. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, te damos porque una vez más tu palabra nos va a hablar. Podemos aprender de ella, Señor, y no solamente para saber más, sino para obedecer más, Señor, sino para no pecar contra ti. Y sabemos que a través de esta serie, Señor, tú estás hablando en nuestras vidas, sigues confrontándonos, Señor, sigues exhortándonos a quitarnos de nosotros todo peso, todo aquello que nos estorba de nuestra vida, Señor, quitar todo pecado que nos es un estorbo para nuestro caminar. Nos ponemos en tus manos en esta noche. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y cuando buscaba, hermanos, la palabra traición, el diccionario lo define de la siguiente manera. Dice que traicionar es la falta a la lealtad, la falta a la confianza que alguien ha depositado, que alguien te ha dado a ti. Lo define también como alevosamente. Está hablando de que está premeditado, se piensa bien lo que se está haciendo y se lleva a cabo una deslealtad. Se lleva a cabo aquella violación a la confianza que la otra persona te dio. Pero estamos diciendo que es de una manera cautelosa, bien trazada, lo pensó, lo premeditó y lo llevó a cabo. Y dijo, no me gusta esta persona, o quizás se tenía un resentimiento contra aquella persona, algún dolor, y de repente va y ¿qué hace? Lo traiciona. Y eso es lo que habla la palabra traición. De hecho, la etimología, cuando me ponía a buscar esto de acuerdo a la palabra de Dios o en la Biblia, podemos ver que habla de la traición como alguien que es entregado en las manos del enemigo. O sea que estamos hablando de que alguien que entrega a alguien. Y cuando pienso en esto, inmediatamente pues llega a la mente Judas, lo que hizo Judas en la traición. Pero fíjese que en Salmos 55, versículo 12, si va ahí conmigo, este es uno de esos salmos mesiánicos. Y en este salmo nos habla sobre la traición que en su tiempo Jesús viviría. Salmo 55, versículo 12, dice de la siguiente manera. Dice, porque no me enfrentó ¿quién? Un enemigo. Dice, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía.
porque me hubiera ocultado de él. Dice el 13, sino tú, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Qué tremendo. Fíjate que decía este salmista, no me traicionó un enemigo, porque si lo hubiera hecho, pues me defiendo, ¿verdad? Si no me traicionó un enemigo, dice, lo habría soportado, era el enemigo. ¿Qué más esperaba del enemigo, sí o no? De un enemigo no se espera nada mejor que una traición, pero de un amigo, no se espera eso. De una persona a la cual tú depositas tu confianza, no se espera que te vaya a traicionar. Por eso decía el salmista, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Le dice, eres tú, un hombre como yo, compañero, amigo íntimo. Eso es lo que está diciendo cuando dice mi guía y mi familiar. Está diciendo un amigo íntimo. Y David se estaba expresando en estos versos su angustia y su dolor por la traición. Cuando yo me ponía a ver de qué trataba de hablar este salmo, de quién hablaba este salmo, podía ver que los estudiosos que han dedicado tiempo a conocer de qué es lo que David hablaba en ese salmo, dicen que creen que David podría estar refiriéndose a Ahitofel. Ahitofel era uno de los consejeros más confiables de David. ¿Te imaginas? David era rey y tenía sus consejeros. ¿Y te imaginas un consejero del rey David traicionándolo? Por eso había un dolor, y había un dolor fuerte. Y dicen ellos que Ahitofel era uno de los consejeros más confiables de David. Y sin embargo, durante la rebelión que hubo de Absalón, que era hijo de David, contra David, Ahitofel se fue con Absalón, en lugar de haberse quedado fiel con David, porque era su consejero. Y se dice que se fue con Absalón. Lo puedes ver después en 2 de Samuel 15:12. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Y yo veo que si hay algo aborrecible, desagradable, doloroso, es la traición. ¿Por qué? Porque la traición viene muchas veces de la persona que está más cerca a ti. Porque no te va a doler alguien que te traiciona, que no está cerca de ti, que no te conoce. Tiene que ser alguien que está cerca, alguien que tú amas, que le tienes confianza, de una persona que consideras un compañero fiel, que consideras como amigo. Y la traición, dijimos, es uno de los dolores más profundos que una persona pueda sentir, ya sea del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, una traición familiar, una traición en el trabajo, una traición en el ministerio también. Es un dolor tan fuerte en el corazón que si usted no está cimentado en la palabra de Dios, usted sigue sangrando y sangrando cada vez que usted lo recuerda. Así de fuerte está la traición. Genera heridas tan profundas que sin la ayuda de Dios, sin la palabra de Dios, usted vuelve a revivirlas y vuelve a pasarlas una y otra vez. Porque hay de traiciones a traiciones, ¿sí o no? Las hay. Fíjate que otra definición de la traición, dijimos, es violación de la confianza de una persona. Pero también es violación a una norma moral. O sea, usted puede tener sus principios basados en la Biblia y dice, bueno, es que yo no, vamos a ponerlo así, yo no escucho música que no sea música que me edifica. Y usted dice, yo no escucho eso, y pone un principio dentro de su vida. Y dice, el principio que he edificado en la palabra de Dios es que no me edifica, ¿para qué lo voy a escuchar? Y de repente usted viola esos principios y se pone a escuchar. Y ahí está escuchando que el canto y que la amargura de aquel que está cantando y que hizo y que no hizo y que allá y que acá, y ya se amargó y ya está triste.
y ya anda todo amargado por lo que estaba escuchando. Y usted decidió hacerlo. Tenía sus principios, pero traicionó sus propios principios que había edificado en la palabra de Dios para hacer lo que hizo. Y así usted traicionó sus principios. Podemos decirlo de otras maneras. Hablamos del pecado de las malas palabras hace unas semanas. Usted tiene un principio y dice, no, porque al Señor no le gusta que hablemos palabras que no edifican. Y dice, aquí están mis palabras, tienen que ser para edificación, tienen que ser sazonadas con sal. Y lo hablamos, entonces usted tiene ese principio. Y de repente usted traiciona sus principios que está puesto en la palabra de Dios, haciendo lo que no debía. Y traiciona. Eso es traición también. No solamente se trata de traición contra una persona, sino contra tus principios que has puesto en la palabra de Dios. Eso es lo que hace una persona traidora. Y fíjate que es muy paradójico cuando te pones a pensar acerca de la traición, porque viene muy a menudo de personas que dijimos que son más cercanas, de amigos, de familiares, que tú profundamente amas, que los tienes con mucha estima. Y cuando analizamos esto podemos ver que lo que pasó con Judas era igual. Él era un amigo de Jesús, era un discípulo de Jesús, una persona cercana a Jesús. Y cuando lo traiciona, lo hace ¿con qué? Con un beso a Jesús. Va, entrega a Jesús y lo hace con un beso. Eso habla de la cercanía que tenía con Jesús. Habla de que podía acercarse a Jesús, y en la tradición era saludar a alguien y se daban un beso en la mejilla. Y aquí cuando nos habla este versículo dice que Judas le dio un beso. Y cuando empiezas a investigar un poquito más, se trata de que no fue nomás así un beso, sino que le daba uno y otro como de alegría y de, ay, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y de repente llevaba a aquellos hombres. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 26, versículo 47. Mateo capítulo 26, versículo 47. Dice así, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y dice el 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y dice el 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, fíjate las palabras, salve maestro, le dice, y le besó. Y dice el 50, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Estamos en el 50, dice, y Jesús le dijo, amigo. ¿Sí dice así en sus versiones o no? Dice, amigo. ¿Qué era Judas Iscariote de Jesús? Era un discípulo, pero también era su amigo. Le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Qué fea traición, ¿no lo cree? Judas Iscariote, uno de los 12. Y Jesús todavía le decía, sabiendo lo que estaba haciendo, le decía, amigo. Yo imagino a Judas dándole ese beso, pero por detrás, ahí va la espadita, ¿verdad? El cuchillazo, decíamos, por la espalda, con un beso, traicionando a Jesús. Y sabe una cosa, que la traición, hablando acerca del pecado de la traición, es un pecado que se va a hacer muy evidente, demasiado evidente en los últimos tiempos. De hecho, vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1.
el apóstol Pablo lo nombra como una de las características de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo a partir del versículo 1. Dice así, dice, y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, dice, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y dice el 4, traidores. Todas estas son las características que se verán. ¿Cuándo? Los últimos tiempos. Dice, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Todas estas características se ven el día de hoy. En los cristianos también. Se miran todas estas características. Pero ¿sabe qué? Es necesario que crezca la iglesia que es pura, tanto que crezca la iglesia que es impura. No podemos separar, porque el Señor, ¿se acuerdan cuando eligieron al Señor? Que el Señor está creciendo ahí, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Que dijeron, queremos separar las espigas de la cizaña, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dijo el Señor? Que dijo, no, déjenla que crezca junta. Eso lo hacemos al final. ¿Y sabe qué? Va a crecer la cizaña junto a ¿qué? Junto al trigo. Van a crecer. Y van a crecer aquellas espigas de trigo junto con la cizaña que no tiene nada. Cuando miras la cizaña, la tocas y no sale nada, es el puro papelito, la pura hojita. Pero va a crecer los dos. Y dice el Señor, déjalos, los dos crecerán. Pero al final se va a ver. Y ahí es donde se va, cuando llega el Señor al final, vamos a ver y podemos ver que muchas cizañas siguen creciendo dentro de la iglesia. Pero también la iglesia de Dios sigue creciendo. Y no puede separarla. Y muchos han tratado de separar la cizaña del trigo. Y no se puede, porque el Señor dijo, van a crecer juntos. Al final se va a ver. Fíjate que esta actitud, esta característica de traidores, este es el carácter de los hombres de los últimos días. Se desatará tan fuertemente que se traicionarán unos a otros, se entregarán unos a otros. El padre entregará a los hijos entregarán a los padres, y todo eso va a ser parte de los últimos tiempos. Y dijimos que el diccionario define traición como aquella falta que rompe la lealtad, que destroza la fidelidad. Quiebra la lealtad, la fidelidad que alguien debía guardar a otra persona o que juró guardar a otra persona o con el que tenía un compromiso de lealtad que había asumido previamente. Y la traición es cuando una persona confía en otra y la persona actúa de la manera contraria al que le confió. Y la traición es un acto deliberado de deslealtad. Eso es lo que es. Y para entender un poco más, déjeme darle qué es lo contrario de traición, para conectar un poquito los puntos. Lo contrario de traición, también cuando lo buscaba en el diccionario, es lealtad. Eso es lo contrario de traición. Una persona que no es leal es una persona entonces que traiciona, porque ya no fue leal con el que estaba siendo leal. Y fíjese que empezando primero con los pastores, hay muchos pastores hoy en día desleales a Dios, a aquel que los ha escogido para llevar su palabra.
desleales a Dios, porque el Señor les dio la confianza de predicar, de llevar el evangelio. ¿Y saben qué hacen? Traicionan la confianza que Dios le dio de predicar la palabra cuando empiezan a predicar cosas que no son el evangelio de Dios. Y traicionan así la confianza que Dios le dio. Pero ¿qué hay de los cristianos, de los creyentes también, de las personas que están dentro de la iglesia? Saben lo que deben de hacer y traicionan al Señor. Saben lo que no deben de hacer y lo hacen y traicionan al Señor. Saben lo que deben de estar viendo y lo que no y traicionan al Señor. Saben lo que deben de estar escuchando y lo que no y traicionan al Señor. Y eso, dijimos, la traición, también, si ponemos a ver algunos sinónimos de esto también, de la traición, es engaño, es deslealtad, es duplicidad, es infidelidad, es apuñalar por la espalda. Y déjame decirte algo que hablaba con los jóvenes ayer, porque hablamos de este tema también. Le decía a los jóvenes, ¿alguna vez a ti te han traicionado? ¿Le has dicho a algún amigo algún secreto y el amigo salió y le dijo a todos y te traicionaron? Y fíjese que pasa muy seguido, pero es necesario. Es necesario la traición también. Y todos vamos a ser en algún día traicionados por alguien que tú pones tu confianza. Y ahora sí que no quiero ser el que traiga las malas noticias, pero si tú no has sido traicionado, te va a pasar. Sea por un amigo, sea por un conocido, un conocido cercano que tú aprecias mucho, va a pasar. Y te va a doler. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 15. Marcos capítulo 14, versículo 15. Vemos que viene el tiempo en el que Jesús va a celebrar aquella fiesta y manda a los discípulos a buscar aquel lugar en el cual iban a celebrar la cena de Pascua. Y ustedes van al versículo 12, vamos a ir desde el versículo 12 para entenderlo un poquito más en contexto. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Dice el 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y dice el 14. Dice: y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y dice el 15: y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y dice el 16: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon aquella cena. Cuando tú miras el versículo 17 dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12, venían todos juntos, estaban los 12, dice el 18, y cuando se sentaron a la mesa, esto habla de una comunión, cuando te sientas a la mesa y van a cenar, están todos juntos, dice: mientras comían, dijo Jesús lo siguiente: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Yo quería hacer una pequeña anotación en estos versículos y quiero que sepas que un amigo es el que te dice la verdad, ¿sí o no? Un amigo te va a decir siempre la verdad. Un amigo te lo va a decir, ¿en dónde? De frente a ti. ¿Y sabes qué pasó aquí? Se lo dijo Jesús a los 12. Les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y fíjate lo que dice. Dice así. Dice: me va a entregar. O sea, que eso es lo que es la traición. Y cuando seguimos viendo, vemos cómo empiezan. ¿Qué decían los discípulos?
¿Seré yo? ¿Será aquel? Fíjate que cuando yo veo estos versículos, yo veía que el Señor estaba con sus discípulos, estaba con sus amigos, ¿sí o no? Eran sus amigos también. Él estaba avisando. ¿De qué? De que algo iba a pasar, de que alguien estaba planeando algo malo. Esto era suficiente advertencia para que aquel que estaba planeándolo hubiera dicho: ay, mejor aquí. Pero no pasó eso. Y sabe, yo veía que el Señor, a través de su palabra, nunca va a justificar una traición. Nunca. De hecho, hay un pensamiento que nos enseña Jesús aquí, y nos lo dice en el versículo 21. Fíjate lo que dice. Está hablando Jesús. Dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va. Hablando que será entregado, que va a morir. Cuando dice va, de hecho otras versiones dice: el Hijo del Hombre morirá entregado. Entonces dice: el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay. Y este ay es un ay de ay, ay, ay. Fíjate lo que dice: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera que... Se oye fuerte, ¿verdad? Dice: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Palabras de Jesús contra el traidor. Fíjate qué tremendo. El Señor le decía: nosotros sabemos que estaba escrito que Jesús moriría, porque así nos lo dice la palabra de Dios. Él sabía, por eso dice: a la verdad el Hijo del Hombre va a morir, porque así está escrito. El Señor le estaba diciendo: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Decía: de que va a pasar, va a pasar, pero ay de aquel con el cual va a pasar. Y nos enseña un principio, y nosotros extraemos los principios y los guardamos en nuestro corazón para cuidarnos. Y el principio es de que ay del traicionero. Si tú traicionas a tu esposa, ay de ti. Si tú traicionas a tu esposo, ay de ti. Si tú traicionas a tu jefe en el trabajo, ay de ti. Pero si tú traicionas al Señor, olvídate. ¿Te imaginas? Ahí estaba entregando ¿a quién? A Jesús. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice así: sería mejor para ese hombre, para ese hombre sería mucho mejor, dice, no haber nacido. Y es que, la verdad, el Señor Jesús lo veía y decía: es que el traidor es una persona despreciable. Nunca le irá bien. Pero en cambio, también podemos ver que no solamente es despreciable, sino que va a sufrir mucho, y aparte su muerte será muy trágica. Lo hemos visto una y otra vez a través de la palabra de Dios. Lo que pasa con los traidores, tienen un final muy vergonzoso. Y Judas estuvo con Jesús 3 años de ministerio. Él estuvo los años en el que podemos ver que él mismo predicó la palabra, en el que él mismo oraba por los enfermos junto con todos los discípulos y eran sanados los enfermos. Él vio la multiplicación de los peces, de los panes, vio también todo esto que Jesús hizo, y aún así lo traicionó. Es más, la confianza era tanto que Jesús mismo le entregó el arca de las ofrendas para que él se hiciera cargo de las ofrendas. Esa era la confianza que había. Y cuando yo me pongo a ver esto, es que cuando tú depositas tu confianza en una persona, cuando tú depositas tu confianza en alguien, siempre hay un potencial para traicionar. Siempre. No importa quién sea. Cuando tú te casaste,
tú depositaste tu confianza en tu esposa y en tu esposo. Y lo hiciste y depositaste esa confianza, pero siempre va a haber un potencial de aquel que le entregaste tu vida y tu corazón y dijiste, quiero vivir con esta persona, de que te traicione. La pregunta sería para nosotros, ¿cómo tratamos nosotros con la traición como creyentes? ¿Cómo tratamos nosotros con la traición? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sabe una cosa, la respuesta reside que como creyentes nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo, ¿sí o no? Debemos ser reflejos de Dios. ¿Y sabe cómo fue el reflejo de Dios? El Señor demostró con su ejemplo cómo tratar con aquellos que te lastimaron, con aquellos que te traicionaron, que traicionaron tu confianza. Y el Señor nos muestra que debe de ser con amor, que debe de ser con perdón y con misericordia. Esa es la manera que usted y yo debemos actuar ante aquel que fue traidor. Con perdón, dijimos, con amor y con misericordia. Y estos 3 puntos son muy importantes que nosotros los entendamos, porque ¿cuánto nos amó el Señor a nosotros? A pesar de cómo éramos, el Señor dio su vida por ti. ¿Te imaginas cuánto amor? Que Él dijo, lo amo tanto que doy mi vida, entrego mi vida por Él. Ese es amor. Que a pesar de cómo tú eras, el Señor te amó tanto que dio su vida. Y no solo eso, sino que te perdonó todas tus ofensas. Y dice, si no tenemos amor, no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Y dice, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿qué pasa? Tampoco Él nos perdonará a nosotros. También habla de la misericordia. ¿Cuánta misericordia tuvo el Señor contigo? Muchísimas, ¿sí o no? Nosotros también debemos de tener misericordia contra los demás, especialmente contra el que nos ofende, nos traiciona, nos calumnia o haga lo que haga. Cuando nos ponemos a pensar en la traición de Judas, Dios usó a ese traidor como un reactor en cadena, porque el Señor venía a salvarnos a todos nosotros. Y decía, el mismo Señor nos decía por medio de la palabra que Él iba a morir, porque así está escrito, pero ay de aquel. Entonces, de que iba a pasar, iba a pasar. Pero les daba una advertencia, porque donde hay aviso, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Entonces el Señor les avisaba, ahí está, va a pasar, cuidado. Algunos dicen, bendito sea Judas, ¿verdad? Dice, porque ahora somos salvos por su causa, ¿verdad? Pero no es así. De hecho, el Señor, Él no quería que Judas lo traicionara. Él de hecho le dijo a todos los 12, les dijo, ahí va uno que me va a traicionar. Ay de aquel. Él no buscaba que lo traicionaran. Algunos dicen todavía más a fondo o más allá, se van todavía a un extremo y dicen, no, es que el Señor ya lo tenía predestinado para su perdición. No, tampoco. Una cosa es que el Señor conozca las cosas desde principio a fin. Otra cosa es que el Señor lo haya destinado. No son robots para que los destine para salvación, para perdición. Lo que sí es el que el Señor conoce todas las cosas. Para Él no hay futuro, no hay presente, no hay pasado. Él conoce y las ve todas al mismo tiempo. Y cuando nosotros vemos esto, por eso en la sabiduría de Dios, para nosotros se nos funden los fusibles. Pero en la sabiduría de Dios, Dios usa al traidor y usa todas aquellas cosas que te pasan, que tú piensas que son malas, ¿para qué? Para nuestro bien.
Fíjate, Romanos capítulo 8, versículo 28 nos lo dice. Dice así, Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo ayuda para bien, aún aquellos que te traicionaron tu confianza, que es un pecado muy vil, porque estás entregando lo que alguien con toda confianza te dio y se lo entregas a alguien más. Y Dios puede usar la traición o hasta el traidor para hacer que todo funcione para bien, para aquellos que aman a Dios. Porque si yo pregunto, yo creo que nadie de aquí elegiríamos a un amigo que nos traicionaría. Entonces diríamos, no, ¿cómo? Pero aún así Jesús sí lo hizo. Jesús sí lo hizo porque, ¿sabes qué? Él nos demuestra que no hace excepción de personas, da oportunidades a todos, a sabiendas de lo que pasaría. Así lo decidió el Señor también. Lo voy a escoger, le voy a advertir y su corazón lo va a llevar a lo mismo, a la maldad. ¿Qué haces entonces cuando eres traicionado? Tienes que responder con amor, con perdón y con misericordia, porque así el Señor hizo contigo y tú lo haces también. Y la Biblia nos da otro ejemplo también de las consecuencias de los traicioneros. ¿Y qué hacer también nosotros cuando la traición llega a tu corazón? Algunos de esos ejemplos lo podemos ver en Saúl. El rey Saúl, si usted va conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 10, le doy un poco de contexto. Aquí vemos a Saúl y a Samuel, que era el profeta, y el pueblo pide un rey. El pueblo le dice a Samuel, Samuel, queremos un rey que nos gobierne. Queremos ser iguales a todas las naciones. Ponnos un rey. Y Samuel viene y le dice, ¿estás seguro? Porque el Señor es el que los gobierna a ustedes, Él es su rey. ¿Estás seguro que quieres un rey? Fíjate lo que les dice en el versículo 10, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 10. Dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Palabras de Jehová, y dice el 11, dijo pues, así será el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y dice el 12, nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armaduras de guerra y los pertrechos de sus carros. Y dice el 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Dice el 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y dice el 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Dice el 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Dice el 17, diezmará también vuestros rebaños y seráis sus siervos. Y dice el 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido ustedes, ¿verdad? Les decía, dice, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y dice el 19, ¿qué hizo el pueblo? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Porque así dice el pueblo y el pueblo manda, ¿sí o no? Bueno, así le pasó, ¿verdad? A él. Dijo, no, aquí Samuel, nosotros mandamos y aquí queremos un rey que nos gobierne igual que aquellos hombres. Y fíjate lo que dice el 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará, ¿qué? Nuestras guerras. No había más. Dijo, ¿quieren un rey?
pues ahí les va un rey. Y les dio a Saúl como rey. Y un día, aquel rey que se suponía que debería de ir delante en la guerra, se topa con un gigante. Y ya no era tanto rey. Y ahora se metió a su tiendita y dijo, no, pues ahí a ver quién se lo echa a Goliat. Aquel rey que la gente decía, no, que nos defienda, aquel rey que debería pelear las batallas, estaba escondido, temeroso de un filisteo. Fíjate qué tremendo. Aquel rey Saúl empezaba con un corazón de traidor, traicionando a su pueblo que lo había puesto también de parte que había pedido a Dios por ese rey, y traicionando a Dios, porque él era el escogido para el pueblo de Dios. El Señor le había dado esa autoridad. Aunque el pueblo lo había escogido, el Señor lo había puesto ahí, porque fue ungido por Samuel también como rey. Sin embargo, se escondió, así siendo traidor también del pueblo. Pero siempre va a haber alguien que conoce a su Dios, ¿sí o no? Siempre va a haber alguien que conoce quién es su Dios y qué es y cómo es de hacedor de milagros, cómo es el que hace lo que otros no pueden hacer. Y llegó el joven David. Y cuando David llega al encuentro y mira a aquel filisteo gigante diciendo cosas contra el pueblo de Dios, la pregunta que se hizo, ¿quién es este para hablarle así al pueblo de Dios? Lo puede leer después, primer libro de Samuel 17, versículo 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Había un gran temor, pero David escuchó las palabras. Aquel rey que estaba siendo traicionero a la patria, a su pueblo, escondiéndose, y David oye las palabras, y de hecho David llega y le dice al rey, no se preocupe, rey, aquí el Señor va a obrar y voy a ir yo, y yo mismo voy a ir parte de Dios, y este filisteo no va a ser más. La fe de aquel hombre que conoce, ¿a quién? A Dios. Él conocía a Dios. ¿Y qué pasa después? Para hacer un poco la historia corta y poder continuar. Usted mira primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Conocemos la historia, David derriba a Goliat. Ahora sí, ya todos recuperan sus energías otra vez y pelean contra los filisteos, pues ya le quitaron el gigante. Ahora sí ya pueden, entonces ya entraron todos. Ahora sí, ganan la pelea con los filisteos. Dice, cuando llegan de regreso, capítulo 18, versículo 6, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice el 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y otra vez Saúl se enoja mucho, dice la palabra. Tuvo una reacción. La reacción fue de enojo. La pregunta sería, ¿por qué no se enojó cuando estaba el filisteo gritando cosas? ¿Por qué no fue en contra del filisteo? Pero sí fue en contra de David, que derrotó al filisteo. Fíjate qué paradoja, ¿no? Contra el filisteo no se enojaba, sino que gritaba todo lo que decía, ¿verdad? Y no quería ni salir, estaba asustado. Y llega y escucha a estas mujeres cantando, al menos le dieron sus 1,000. Pero ¿sabe qué pasa en el corazón de un traidor?
cuando no se le da crédito a lo que hace, empieza a sentirse el corazón y empieza a sembrarse una actitud que puede llegar hasta la traición. Si usted lo lastimaron o fue lastimado por alguien y usted no ha perdonado y usted no ha hecho uso de la misericordia, no ha hecho uso de ese perdón, entonces puede haber ahí algo que lo pueda llevar a usted a ser un traicionero. Porque no ha sanado, porque no ha entregado ese dolor al Señor. Y el primer sentimiento de los traidores muchas veces es el dolor. Después le siguen muchas veces también los celos. Y por celo traicionan, por dolor traicionan porque no se les dio el crédito que ellos esperaban o pensaban merecer. Y como no se me da el crédito, por eso cuando nosotros queremos recibir gloria del hombre y no se nos da, es una prueba en nuestro corazón de decir, a ver, ¿lo estoy haciendo para el Señor? ¿O esperaba recibir un bien hecho de alguien? Y al no recibirlo, te lastimas y empiezas a tener eso en tu corazón. ¿Y sabe qué pasa? Dice el versículo 9. Dice así: y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Uno que ha sembrado esa semilla de traición en su corazón, nunca te va a mirar con buenos ojos, no importa lo que hagas. Una vez que la semilla se sembró y sigue regando esa semilla de traición, por más que hagas lo bueno, te mirará con malos ojos. De hecho, otra versión dice con recelo, con celo, que también es otro pecado que vamos a hablar después, el pecado de los celos o el pecado de la envidia. Y aquí el carácter de Saúl fue probado. ¿Y sabe una cosa? Fracasó. Porque él tenía que haber dicho, pues, bueno, pues, él tuvo esa victoria, qué bueno. Se le estaba otorgando a David una buena, pues un buen crédito por lo que hizo, qué bueno. Pero en lugar se enceló de David y falló esa prueba. Y nosotros, hermanos, va a llegar el momento en nuestras vidas en que usted va a ser probado. Va a ser probado en esa área y no se le van a dar los créditos suficientes y usted va a decidir si sigue usted con el Señor o si no, porque no recibió lo que usted pensaba que merecía. Puede llegar el sentimiento de celo, el sentimiento de rencor, el sentimiento de dolor contra aquella persona que no hizo o que no actuó como tú esperabas que actuara, y entonces se empieza a sembrar un sentimiento de traición. Y van a ver nomás que tenga la oportunidad, y decían ahí, ¿verdad? Se me olvidó cuando le dicen que ahí verás, ¿verdad? Que pues que va a llegar una oportunidad en la que va a tener va a poder regresar ahora sí que esa lanza. Y eso es lo que hacía Saúl. De hecho, si usted va al capítulo 18, o el capítulo 16, vaya al capítulo 16, versículo 14. Fíjate lo que pasó con Saúl. Un hombre que ya estaba sembrando aquella semilla de traición. Esto es lo que pasa, dice el 14. El espíritu de Jehová, ¿qué dice? Se apartó de Saúl
y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y dice el 15, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Si usted recuerda la historia cuando Judas traiciona a Jesús, dice que entró un espíritu malo a Judas. Cuando nos ponemos a conectar los puntos, sabemos que cuando empieza ese carácter de traición, entra un espíritu malo, porque ya no perdonaste, porque no hiciste uso de la misericordia como el Señor te lo mostró a ti, y por tanto te llenas de un espíritu de rencor, de resentimiento, y te hace un posible traidor. Y a su tiempo, si no lo quitas, serás un traidor. Y fíjate lo que dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Y nos deja un principio. Y el principio es que aquellos que siembran en su corazón una semilla de traición, nunca van a tener paz en su corazón. Nunca. Porque siempre dentro de su corazón va a estar presente aquella persona que le hizo mal. Y siempre va a revivir aquella historia y va a volver a sangrar. Y sangrar aquella herida profunda que se hizo, y volverá a sangrar y a sangrar. Nunca tendrá paz, al revés, será esclavo de la persona que le hizo el mal, porque siempre va a estar en su mente, siempre lo estará recordando. Y eso es lo que tenía Saúl. Saúl ya no iba a ser el mismo. Empezó la semilla de traición que llegaría a su más grande final, cuando traiciona a Dios, siendo desobediente al mandato de Dios. Y el Señor dice: hasta aquí. Saúl era una persona que tenía esa semilla de traición, que le gustaba tirar lanzas a personas como David, personas que tenían el Espíritu de Dios. De hecho, Saúl lo reconoció y dijo: el Espíritu de Dios está con David. Y dice la palabra que le tuvo miedo a David. Y lo mandaba con sus miles a la guerra, y David regresaba victorioso, y él se quedaba sorprendido y decía: lo mandé con poquitos para que lo terminaran ahí en la guerra, y llegaba. Pero dice la Biblia que David peleaba con fe, porque decía: pues nomás me dieron estos, así que se iba con fe y peleaba con fe, y regresaba victorioso. ¿Te imaginas? Ahí en el capítulo 18, versículo 10, vamos terminando, hermanos. Capítulo 18, versículo 10. Dice: aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Dice: y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y dice el 11: y arrojó Saúl la lanza, diciendo: clavaré a David a la pared. ¿Pero qué hizo David? Dice la palabra, estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Esto es lo que hizo David, dice el 11: y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David evadió 2 veces. Quiero terminar con esto. Aquel que tiene la semilla de traición va a tirar lanzas para clavarte en la pared. Lanzas que querrán traspasar tu corazón. O sea, te tirarán a matar. Pero nuestro trabajo no es tomar las lanzas y regresarlas. O decirle: sí, me la tiraste, ahora yo tengo más puntería. Ahí te va. Y clavarlo en la pared. No, ese no es nuestro trabajo, ¿verdad que no? Nuestro trabajo es esquivar, ¿qué? Las lanzas. Ahora sí que vas a hacer un buen... no me diste, a ver, acá tampoco, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, esquivarlas, no levantarlas, porque muchos se agachan a agarrarla y ahí te va, ahorita la echo. No,
esquivarlas. José, el soñador, ¿cuántas veces sufrió traición? La primera, por sus hermanos, ¿sí o no? Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Aquel se fue como esclavo, aquel José, y yéndose como esclavo, ahí su esclavo también lo vendieron como esclavo otra vez, se fue como esclavo con Potifar. ¿Qué pasó con Potifar? La esposa se aprovechó de él, quiso aprovecharse de él, mintió. Ahora fue traicionado no solamente por sus hermanos, sino ahora hasta por la esposa de su jefe, que le echó ahí mentiras y fue a parar en la cárcel. En la cárcel también fue traicionado por los que estaban dentro, sus compañeros de cárcel, a los cuales le vinieron a él y dijeron: fíjate que tengo este sueño. Llegó aquel que traía el copero, ¿verdad? Llegó y ¿qué pasó? Él les dijo el significado de su sueño, y luego llegó el panadero y le dijo el significado y les dijo: cuando salgan no se olviden de mí, porque van a salir. Salieron, se olvidaron de él. Fue traicionado por el copero tanto como por el panadero. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó con José? Llegó un momento en que pudo pagar, en que pudo decirles: les voy a pagar por lo que hicieron, porque era el gobernador de todo Egipto. Pero ¿sabe qué decidió él? Decidió perdonar. Decidió amarlos, perdonarlos y enseñar misericordia. Y no les hizo nada. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. No despojémonos de todo peso y del pecado. Y si hay una semilla de traición, quitémosla. No debemos traicionar a Dios por nada. Amén. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Cierra sus ojos por un momento. Yo no sé si usted haya sido algún día traicionado o no, pero el Señor sí lo sabe. O quizás usted traicionó, no lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. ¿Por qué no nos entregamos al Señor en este día y decimos: Señor, gracias por tu palabra? Vamos a decirle: Señor, gracias porque tú has sido bueno, Señor. Siempre, Señor, nos adviertes con tu palabra. Tu palabra, Señor, es esa luz que ilumina nuestro caminar. Y en esta noche, Señor, tú iluminas nuestro caminar diciéndonos: cuidado con la semilla de traición en nuestras vidas, con el pecado que está latente tocando a la puerta, Señor. Y tú dices: no abras. Tú puedes enseñorearte del pecado, nos dices. No tenemos que dejarnos llevar por él. Señor, y si hay alguien aquí que ha sido atacado, Señor, que ha sido traspasado por una de estas lanzas, Señor, que le han aventado, Señor, que tú seas su sanador. Que tú, Señor, que eres el doctor de doctores, sane, Señor, las heridas en esos corazones que han sido dañados. Que tú restaures, Señor, las vidas de aquellos, Señor, que han pasado por este vil pecado de una traición. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. También te pido, Señor, que tú seas el que con tu palabra hayas hablado claramente, Señor, a nuestros corazones, para que no seamos, Señor, ese traidor, para que no seamos y hagamos ese vil pecado de la traición a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro jefe de trabajo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de ministerio, Señor, y mucho menos, Señor, hacia ti. Te damos gracias. Te pido por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, sabiendo que tú sigues obrando en sus corazones, sabiendo, Señor, que al final todo, Señor, obrará para bien, para aquellos que te aman, Señor.
Y en esta noche nos ponemos en tus manos. Con tus propias palabras ahí donde estás, entrégate al Señor. Dile: Señor, no quiero ser un traidor, no quiero traicionarte, Señor. Ayúdame con tu Espíritu Santo, Señor, guíame para que yo pueda entender tu palabra y no pecar contra ti, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Sí, Señor, así queremos ser, Señor. Queremos portar en una manera, Señor, que es digno de ti. Nunca queremos llegar, Señor, a traicionar a nadie, ni a ninguno de nuestros hermanos, ni a alguien que no conoce de ti, y especialmente no a ti, Señor. Y Señor, cuando viene la traición a nuestras vidas, queremos enfocarnos en ti, en caminar rectamente ante ti, Señor, y dejar que tu gracia fluya por medio de nosotros. Sí, Señor, queremos que tú nos usas, que tú nos guías, mi Dios. Vamos a decir: ¿quién habitará en tu tabernáculo? En tu lugar santo morará. Oh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Tal es la generación de los que te buscan, oh Señor, y te adoran en espíritu y verdad.
dice, Señor, tal es la generación de los que te buscan, oh Señor, y te adoran en espíritu y verdad. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Sí, Señor, que seamos así, Señor, un pueblo que te adore en espíritu y en verdad, que no hay traición en nosotros, Señor, que no haya, que estemos llenos de tu gracia, Señor, de tu amor y tu perdón. Úsanos, Señor. Te damos gloria, Señor. Dale un aplauso, iglesia.